Señor, sálvame por tu nombre y líbrame con tu poder. Señor, escucha mi plegaria, presta oídos a las palabras de mi boca. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día, viernes 4 del mes de abril. Hoy damos gracias al Señor por su amor, por su bondad, por su misericordia, por todas las cosas buenas y maravillosas que hemos recibido del Señor. Agradecemos al Señor el don maravilloso de la vida. Hoy la palabra de Dios, sobre todo el libro de la sabiduría, nos viene a hablar un poco sobre cómo será el martirio, la pasión, muerte y crucifixión, resurrección de nuestro Señor y Jesucristo. ¿Por qué el Señor fue crucificado? Y lo vamos a ver desde la realidad actual, desde la realidad de hoy. Por eso quiero invitarte para que estemos atentos a la palabra de Dios que vamos a compartir en este día, en esta celebración de la Eucaristía. Quiero invitarte para que a través de los comentarios coloques tus intenciones para esta celebración de la Eucaristía. Vamos a orar en esta Eucaristía por la salud de Helen Allison Martínez, Ana López, Juan Marcos, Alonso Chamba, Miguel Páez, Luis Ángel Hernández, Mitzi Páez, Jonathan Hernández, Carmen Pérez, Eligio Mendoza, Ana Julia Rivera, Yesenia Santini, Ibis Sonali Liscano, Dagoberto Lozano, Nelson Meneses, Marcela Guardado, Miguel Barrón, Teófilo Máriquez, Amelia Duarte, Luis David Contreras, María Consuelo Alanis Martínez. Oramos por la familia Sánchez Barreiro, por el embarazo de Leslie Rodríguez. Oramos por el cumpleaños de Irene Rodríguez. Oramos por el cumpleaños de María Sánchez Marquinas, quien cumple 15 años en este día. Oramos en misas gregorianas por las benditas almas del purgatorio. Luis Eduardo Vázquez González, Maximino Olarte Pérez, Isaura Castillo, Juan José Olivares, por los sacerdotes difuntos, Ezequiela Castillo, Francisco Santini Arroyo, Francisco Javier Santini, Marta Rivera, José Abel Avendaño, Flor Lobo, Clemencia Lobo, Luis Castillo, Dominga Castillo, Carmen Teodora Ramírez, Francisco Ramírez, Julia Yángela Ramírez, Jesús Carmona, Holman Bernardo Blanco, Enma Olaya, Alba Marina Gómez, Javier Ruiz, Jovita Zavala, Atanasio Ramos, Andrea Espinosa, Manuel y María Guadalupe López, José López, Emma Jiménez López, Victorina López, Carmen María Graterol, Octavio Barrón Saldierna, Guadalupe Lara Rodríguez, Amelia Campos Guerrero, Rafael Campos, Antonio Campos Guerrero, Celia Campos Guerrero, Francisco Lán Pérez, Ana María Hernández Meneses. Con estas intenciones y con la que ustedes están colocando en los comentarios, vamos a dar inicio a esta celebración de la Eucaristía. Caminaré en presencia del Señor. Todos. Caminaré en presencia del Señor. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que le invoco. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Reconozcamos
que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor de nuestros pecados, de nuestras miserias. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Señor Dios, que preparaste abundantes remedios para nuestras fragilidades, concédenos que podamos recibir con alegría su efecto reparador y lo manifestemos con una vida santa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, viernes 4 del mes de abril. Del libro de la sabiduría. Los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente: tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos. Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible, porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. Tiene por dichosa la suerte final de los justos y se gloría de tener por Padre a Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. Si el justo es hijo de Dios, Él lo ayudará y lo librará de las manos de sus enemigos. Sometámoslo a la humillación y a la tortura para conocer su temple y su valor. Condenémoslo a una muerte ignominiosa, porque dice que hay quien mire por él. Así discurren los malvados,
pero se engañan. Su malicia los ciega. No conocen los ocultos designios de Dios. No esperan el premio de la virtud, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor no está lejos de sus fieles, todos. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su memoria. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas, todos. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Todos. El Señor no está lejos de sus fieles. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. Todos. El Señor no está lejos de sus fieles. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba ya las fiestas de los judíos, llamada de los campamentos. Cuando los parientes de Jesús habían llegado a Jerusalén para la fiesta, llegó también él, pero sin que la gente se diera cuenta, como de incógnito. Algunos que eran de Jerusalén se decían, ¿no es este al que quieren matar? Miren cómo habla libremente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que es el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde viene este. En cambio, cuando llegue el Mesías, nadie sabrá de dónde viene. Jesús, por su parte, mientras enseñaba en el templo, exclamó, ¿con que me conocen a mí y saben de dónde vengo? Pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, y a él a ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Trataron entonces de capturarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan después de mí. Ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día, viernes de ayuno, viernes de oración, viernes de sacrificio. Bienvenidos, queridos hijos, a esta escucha de la palabra de Dios. Y hoy quiero que desgustemos, hoy quiero que saboreemos esta primera lectura del libro de la sabiduría. Está hermosísima, está maravillosa, para que podamos comprender
que los sacrificios, que podamos comprender que las injusticias, que podamos comprender que muchas veces esas cosas que nos realizan las personas que no aceptan nuestra manera, nuestra forma de vivir, nuestra forma de seguir a Jesucristo, tienen una recompensa. Y la recompensa, ¿sabe cuál es? Una vida eterna. La vida eterna. Como dice el Salmo, ¿no? Dice, por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán. Oiga, aquí está el detalle. No morirán quienes en él esperan, pero no es morir a una muerte terrena, porque vamos a todos a pasar por esa muerte terrena. No morirán a la vida eterna, es decir, no dejarán de disfrutar de esa vida eterna, no irán al castigo eterno, sino que irán a la vida eterna. Y yo creo que ustedes y yo cada día debemos prepararnos, cada día debemos hacer las cosas de la mejor manera para poder alcanzar esa vida eterna, para poder alcanzar ese encuentro con el Señor, para poder alcanzar ese encuentro con Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjense el libro de la sabiduría. Vamos a degustarlo, ¿no? Dice, los malvados. ¿Hay gente malvada? Claro que sí. Hay gente que es mala, hay gente que es maléfica, hay gente que es malvada, lo vamos a encontrar. Oiga, Jesucristo se encontró con esa gente que era malvada, que trataba de alguna manera de cómo colocarle los ganchos encima, de cómo atraparlo para matarlo. Fíjense que el evangelio lo decía, ¿no? En aquel tiempo Jesús recorría Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo y todavía no llegaba la hora del Señor, porque todo transcurre según la justicia de Dios, todo llega en su momento, todo tiene su tiempo. Jesús, dice la palabra de Dios, había gente que estaba detrás de él, que trataban de apresarlo para matarlo. Fíjense, el libro de la sabiduría dice, los malvados dijeron entre sí, discurriendo equivocadamente, tendamos una trampa al justo. Oiga, ¿cuántas veces en la vida hay personas que nos tienden trampas? Hay personas que no les importa hablar mal, no les importa difamar, no les importa juzgar, señalar y condenar, no les importa tirar la vida de una persona por el suelo. O sea, para mucha gente eso es lo más hermoso y lo más bonito. Qué triste, ¿no? Que hay personas que sean realmente malvadas, no servidores de Dios, sino servidores de Satanás, príncipes del mal, padre de toda mentira, como dice la misma escritura. El demonio es el padre de la mentira y muchos tienen por padre a ese demonio. ¿Sí? Son tan mentirosos como él. Hay gente que difama, hay gente que son capaces de inventar cualquier cosa con tal de destruir tu vida. Ustedes y yo lo hemos experimentado. Muchas veces esas personas no están lejos de nosotros, esas personas están cerca, esa persona que quieren destruir tu vida, esa persona que sienten envidia de ti, esa persona que sienten celos de ti porque te va bien, porque tienes la bendición de Dios, porque todo lo que tú haces está bendecido por Dios y por eso te va extremadamente bien. Y ellos no, ellos en su injusticia, ellos en su maldad, ellos en su arrogancia, ellos en su veneno, ellos en su hipocresía, lo único que quieren es que a ti no te vaya bien, que la gente no te quiera, que la gente no te aprecie, que Dios no te bendiga, porque a ellos la gente ni los quiere, ni los aprecia, ni los bendice. Entonces ellos quieren que usted viva como ellos. Por eso dice la palabra, los malvados discutían o discurrían equivocadamente entre sí, diciendo, tendámosle una trampa al justo, porque nos molesta. Porque nos molesta. ¿A cuánta gente les molesta nuestra manera, nuestra forma de vivir? ¿A cuánta gente le molesta nuestra manera de predicar? ¿A cuánta gente no le gusta como muchas veces nosotros transmitimos el mensaje de la palabra de Dios y quieren decírtelo a ti de alguna manera? No, así no se hace. Uy, qué padre tan grosero. Uy, qué padre, sí. O sea, son gente que uno dice, Dios mío, sí, el santo, el que no parte un platico, pues, el que no dice una mala palabra, el que no dice una mentira, el que hace todo perfecto como Dios quiere. O sea, mejor dicho, santidad pura.
No, el problema es ese, que hay gente que no les gusta, pero el problema es que nosotros en estos tiempos no podemos dejar que el demonio utilice todas las herramientas para llevar a la gente hacia el camino del mal. No, nosotros debemos utilizar en estos tiempos todas las herramientas posibles para poder hacer que la gente vuelva su corazón al Señor, vuelva su corazón al Dios vivo, al Dios todopoderoso. Entonces, fíjense. Dice que aquella gente que no les gusta, que son malas, dice, tendamos una trampa al justo, porque nos molesta y se opone a lo que hacemos, nos echa en cara nuestras violaciones. Hay gente que no le gusta que uno le diga la verdad en la cara. Hay gente que no le gusta que uno le diga a través de la palabra de Dios que son unos vagos, sinvergüenzas, mentirosos, unos hipócritas, hijos del demonio. Porque así hay que decirle a mucha gente en la cara. Y bendito sea el Señor. Y como siempre lo he dicho, si no tengo pelos en mi cabecita, menos en la lengua. Yo sí le digo la verdad a la gente en la cara. Si le gusta bien y si no, míreme la cara de preocupación. Algunos dirán, uy, qué padre más arrogante, qué padre más prepotente. No, porque es que las cosas son así. ¿Usted cree que Jesucristo cómo trataba a la gente? Jesucristo cómo trataba a los fariseos? Jesucristo cómo trataba a los hipócritas? Jesucristo cómo trataba a los malvados, a los vagos, a los mentirosos? ¿Cómo los trataba el Señor? Fuerte. El Señor les hablaba duro porque el Señor quería que ellos tomaran conciencia y se convirtieran realmente al Señor, volvieran su corazón al Señor. Eso es lo que pasa, que hay gente que dice la palabra de Dios, ¿no? Nos echa en cara nuestras violaciones a la ley, nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Porque ese es el detalle, gente que fueron educadas cristianamente y luego que crecieron se dejaron llevar por el demonio y hacen con su vida lo que les viene en gana. ¿Qué hicieron con Jesucristo? Jesucristo el Señor, porque diga, el libro de la sabiduría es simplemente una profecía de lo que van a hacer con el justo. El justo es Cristo, el justo es el Señor. ¿Qué hicieron con el Señor? El Señor simplemente les dijo a la gente, a los que eran raza de víboras se los dijo en la cara, a los que eran sepulcros blanqueados se los dijo en la cara, a los que eran hipócritas se los dijo en la cara, a los que eran buenos y santos también se los dijo en la cara. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos que fueron ofendidos, que supuestamente se sintieron ofendidos, no es que se sintieron ofendidos, es que llegó quien les dijera la verdad en la cara, el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra del Señor. Nos reprende las faltas contra los principios en que fuimos educados. Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Sí. Y entonces, ¿qué hicieron? Vamos a matarlo. Vamos a tenderle una trampa. Dice, ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas. ¿Por qué lo son? Son falsos. Mire, en la vida siempre vamos a encontrar gente falsa. Siempre vamos a encontrar gente mentirosa, siempre vamos a encontrar gente malvada, gente que se acuesta pensando cómo hacerle el mal al otro. Mire, yo de verdad no entiendo, ¿no? No entiendo cómo hay gente que es capaz de hacer tanto mal, simplemente porque no le cae bien una persona. A los fariseos, a los escribas, no les cayó bien Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo les reprochaba, porque Jesucristo les decía, porque Jesucristo los llevaba a pensar, porque Jesucristo les decía las verdades en la cara. Por eso no les caía bien y por eso estos vagos, ¿qué hicieron? Un día fueron capaces de colocar al pueblo en contra del Señor. Fueron capaces de sobornar, es más, fueron capaces de engañar incluso a un amigo del Señor para que lo traicionara. Luego ese amigo, ¿qué pasó con ese amigo? Cuando vio y se dio cuenta que había hecho no lo que Dios quería, había hecho lo que esos vagos querían, había traicionado a su mejor amigo, porque Judas no era cualquier persona así común y corriente. Judas era un gran amigo del maestro, Judas era un gran amigo del Señor, porque en aquel tiempo quien manejaba el dinero era amigo del patrón y Judas era el tesorero del grupo, era el que manejaba el dinero y por tanto Judas era un gran amigo de Jesús.
tan amigo de Jesús que cuando llegó al huerto de los olivos con los soldados, le saluda con un beso, beso que el Señor le va a decir, me has traicionado con este beso. ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a nuestros amigos? ¿Cuántas veces nosotros hemos traicionado a nuestras familias? ¿Cuántas veces hemos traicionado realmente a las personas que nos ayudan? Simplemente por darle gusto a cualquier persona, a cualquier malvado que quiere hacerte del mal. ¿Cuántas veces hemos traicionado? ¿Cuántas veces no hemos tomado conciencia? ¿Cuántas veces no hemos hecho las cosas razonalmente, pensándola bien, sino que nos dejamos llevar por los instintos, nos dejamos llevar por la euforia de la otra persona? ¿Cuántas veces? Oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Presume de que conoce a Dios y se proclama a sí mismo hijo del Señor. Ha llegado a convertirse en un vivo reproche de nuestro modo de pensar y su sola presencia es insufrible porque lleva una vida distinta de los demás y su conducta es extraña. Nos considera como monedas falsas y se aparta de nuestro modo de vivir como de las inmundicias. De esa gente, ¿qué hay que hacer? Apartarnos. Apartarnos. Oiga, usted conoce quién habla mal, usted lo sabe, porque hay gente que cree que uno no sabe quién habla mal de uno. Claro que sí, uno sabe quién habla mal. ¿Qué hay que hacer? Como decía un eslogan en mi país, Venezuela, por la televisión, cuando la televisión era televisión libre, ¿no? Decía elegancia y categoría, distancia y categoría. Hay que tener distancia con esa gente, ¿no? Oiga, dice la palabra de Dios. Veamos si es cierto lo que dice. Vamos a ver qué le pasa en su muerte. ¿Sí? Así discurren los malvados, pero se engañan. Se engañan. Porque creen que están haciendo bien y resulta que no. Resulta que no es así. Resulta que después uno se da cuenta quién realmente actúa bien y quién realmente actúa mal. Judas nos lo enseña. Judas, al darse cuenta, tenía las monedas en las manos, pero tenía a su mejor amigo cargando una cruz camino al Calvario. Judas se da cuenta que quienes le persuadieron para que lo vendiera no eran sus amigos, eran sus enemigos, que le abandonaron. Eso es problema suyo, le dijeron. Eso es problema suyo. ¿Y usted qué hizo? Judas, ¿qué hizo? Perdón, lo que ellos le dijeron. Judas, ¿qué hizo? Lo que ellos le mandaron. ¿Cuántas veces nosotros vamos y caemos en chismes? ¿Cuántas veces nosotros vamos y hablamos mal de una persona? Ah, es que yo lo escuché y yo realmente soy capaz de creer lo que dijeron. Y resulta que después usted se da cuenta que eran viles mentiras. Que simplemente te utilizaron para engañar. Que simplemente te utilizaron para que esa persona hiciera del mal. Por eso dice, así discurren los malvados, pero se engañan, su malicia los ciega, sus malicias los embrutece, porque hay gente que la maldad les corroe por dentro, hay gente que la maldad les carcome el alma. Ojalá que ustedes y yo, queridos hijos, no dejemos que la maldad de los demás llegue a nuestra vida. No, Señor, hagamos las cosas bien, seamos justos. Dios es justo, Dios nos da a cada uno lo que corresponde. Conozcamos al Señor, tengamos temor de Dios, recordemos que somos hijos de Dios, que somos hermanos y que en vez de andar hablando mal del hermano, de estar señalándolo, juzgándolo y condenándolo, debemos es ayudarlo a salir del pecado, ayudarlo a salir de la miseria y si puede ayudarlo a salir de la pobreza, también hágalo, haga las cosas bien. Por su hermano, por la otra persona. Considere a Cristo en esa otra persona. Vea el rostro de Cristo en esa persona que sufre. Vea el rostro de Cristo en esa persona que tiene a su lado. No le haga del mal, porque las cosas que vienen del mal vienen del demonio. Son hijos de Satanás. Haga las cosas bien y así usted será llamado hijo de Dios, hijo del Señor. Así como Jesucristo, que se llamaba hijo de Dios, se consideraba hijo de Dios. Usted y yo también debemos llamarnos hijo de Dios. Debemos considerarnos hijo de Dios porque lo somos y por tanto debemos actuar en esta vida como verdaderos hijos de Dios. Debemos actuar como verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor escucha al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas, lo libra de todas adversidades, lo libra de todas dificultades, lo libra de las enfermedades. Cuando el Señor es capaz de ver al hombre justo, ¿sí? Escucha en cambio al hombre justo, el Señor escucha a los justos, el Señor escucha a los humildes de corazón, el Señor escucha a los sencillos, como dice allá el Evangelio, dichosos los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de Dios. Dichosos los humildes, los sencillos, porque verán a Dios. Eres pobre, eres humilde, eres sencillo. Y cuando hablamos de pobreza, no es de la pobreza económica, no. Cuando hablamos de la pobreza de corazón, es de humildad, de sencillez, de capaz de amar a su hermano, de capaz de aceptar a la otra persona, de no caer en el chisme, de no caer en la murmuración ni en la crítica, de no andar metido en la vida de los demás, sino simplemente pidiendo y orando al Señor para que a esa persona le vaya bien. Oiga, ¿qué dice el Salmo? Dice, salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en él esperan. Pero en cambio, dice la palabra, en contra del malvado está el Señor. Oiga, esa gente que hace del mal cree que Dios les está haciendo así. No. En contra de ellos está el Señor. En contra de esa manera de actuar tan vil, tan baja, tan miserable. ¿Qué ganan con eso? Yo siempre le he preguntado a quienes vienen cada día a acercarse al sacramento de la confesión, ¿no? Cuando me dicen, Padre, perdóneme en nombre del Señor porque he caído en el chisme, en la murmuración, en la criticadera, he hablado mal de mi hermano, le he juzgado injustamente, le he señalado, le he condenado, incluso, Padre, he inventado para que le vaya mal. Y cuando termina de hablar, le hago esta pregunta. ¿Y qué has ganado tú con hacer eso? ¿Qué ganas? Y es ahí donde esa persona entra en esa reflexión y el silencio es lo que reina. Y luego dicen, nada, Padre, no he ganado nada. He ganado tristezas, he ganado desprecios, he ganado insultos. Exacto. Eso es lo que se gana cuando no se hacen las cosas como Dios quiere. Cuando creemos que haciendo lo que el demonio quiere, estamos haciendo bien. Cuando creemos que cuando hacemos lo que la gente dice y no lo que Dios quiere, creemos que estamos haciendo las cosas bien. Y no es así. Dice la palabra, en contra del malvado está el Señor. Luego dice, no conocen los ocultos designios de Dios. No los conocen. Como decía la palabra de Dios en el día de ayer, ¿no? Estudian las Escrituras pensando encontrar en ella vida eterna, pero resulta que no la consiguen. ¿Por qué? Porque no tienen como centro el verdadero amor de Jesucristo. No tienen como centro cumplir la palabra de Dios. Sí, cumplirla, porque el Señor nos dice que toda la ley fueron resumidas en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y el segundo, y al prójimo como a ti mismo. O sea, que una persona que habla mal del otro no se ama a sí mismo. Que una persona que juzga, condena y señala al otro no se ama a sí mismo. Una persona que vive metiendo en problemas a las otras personas no es capaz de amarse a sí mismo. Y si no se ama a sí mismo, ¿usted cree que va a amar al otro? ¿Usted cree que va a amar a la otra persona? No, no es así. No es así. Porque no se ama a sí mismo. Oiga, queridos hijos, hoy la palabra del Señor nos hace esa invitación, ¿no? A que realmente nosotros podamos conocer al Señor. Porque quienes no conocen los ocultos designios de Dios no esperan el premio de la virtud ni creen en la recompensa de una vida intachable. Los que no conocen al Señor. Por eso hay que mucha gente que actúa mal. Por eso hay mucha gente que actúa de una manera disoluta. Por eso hay que mucha gente que actúa de una manera equivocada. ¿Por qué? Porque simplemente no conocen a Dios. Que ustedes y yo podamos conocer cada día al Señor. Mire, hoy este libro de la sabiduría hablaba que los malvados le van a tender una trampa al justo
porque les molesta lo que hacía, les molesta cómo predicaba, les molesta cómo enseñaba, les molesta que le decía las cosas en la cara. ¿Y cómo terminó Jesucristo? Crucificado. Pero no solamente se quedó en la muerte, sino que ese Cristo crucificado pasó a ser el Cristo glorificado de la resurrección. Tranquilo, hermano, si usted por predicar y por decir las cosas del Señor le van a señalar, le van a juzgar, le van a condenar o va a terminar crucificado, no se preocupe, que la muerte no acaba allí. No, 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 no. Luego de eso viene la vida eterna. ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Qué es lo que usted y yo deseamos? Alcanzar la vida eterna. Que ustedes y yo podamos tener como meta, decía un santo, el cielo. Que ustedes y yo podamos tener como meta el encuentro con Jesucristo. No metas terrenas, no. Que hay que tenerlas, claro que sí. Porque en nuestra vida tenemos que pensar, por ejemplo, en una vejez. En nuestra vida tenemos que pensar tener una casa, tener cómo vivir bien a medida que van pasando los años y vamos envejeciendo. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante que ustedes y yo podemos tener en esta vida es tener como meta la vida eterna. Tratar de hacer las cosas para alcanzar la vida eterna, de amar a Dios, de amar al prójimo, de agradar a Dios sirviéndole a la gente, de agradar al Señor obedeciendo a Dios en primer lugar y siendo humildes y sencillos con la gente, dejando a un lado las cosas malas. ¿Qué tenemos que dejar a un lado? Por ejemplo, las infidelidades con el Señor. Debemos dejar a un lado las cosas de estar metido en la vida de los demás, el chisme, la murmuración, la crítica. En pocas palabras, debemos dejar a un lado el pecado para poder vivir según como el Señor quiere. Eso es sencillo. El problema es que muchos no queremos. No queremos hacer las cosas como Dios realmente quiere. No queremos hacerlas, ¿no? Oiga, decía el evangelio de hoy, ¿no? El evangelio de hoy decía algo interesante, este evangelio de San Juan, ¿no? Decía esto, pues bien, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz, ¿sí? Y para poder conocerlo, debemos conocer a Jesucristo. ¿Y cómo conozco yo a Cristo? Primero, en la sana doctrina. Cosa importantísima, la sana doctrina. Segundo, la Eucaristía. Vivir la Eucaristía, creer en la presencia real del Señor. Tercero, la palabra de Dios. La palabra de Dios, que va unido a la sana doctrina, que va unido a la Eucaristía. Y allí conoceremos a Dios. Y trataremos de hacer nuestra vida como Dios quiere. Y trataremos de hacer nuestra vida como el Señor quiere. Una vida intachable. Una vida en santidad. ¿Que somos pecadores? Claro que sí. Primera carta del apóstol San Juan, capítulo 1, versículo 8, lo dice claramente. El que diga que no tiene pecado es un mentiroso y la verdad no está en él, porque todos somos pecadores. Como dice Santiago, capítulo 3, versículo 2, todos tenemos nuestras fallas, todos tenemos nuestras miserias, pero todos podemos caminar según la ley de Dios para tratar de ser santos, para llegar a la santidad, para que nuestro premio sea la vida eterna. Ese tiene que ser nuestro premio. Estamos a una semana prácticamente de iniciar la Semana Santa con el viernes de Dolores, con el viernes en honor a la Santísima Virgen de los Dolores. Luego viene Domingo de Ramos y toda la Semana Santa. Que ojalá ustedes y yo podamos vivir esta Semana Santa. Que podamos hacer obras de caridad. ¿Cuántas obras de caridad ustedes y yo podemos hacer? ¿A cuánta gente podemos ayudar? ¿A cuánta gente podemos nosotros acercar al Señor? Claro que sí, claro que podemos. El problema es que queramos hacerlo. Y ojalá ustedes y yo podamos siempre servir al Señor, servirlo de una mejor manera, que podamos nosotros sentir que el Señor nos libra. Dice el Salmo, escucha el Señor en cambio al hombre justo y lo libra de todas las adversidades, dificultades, de todo eso lo libra el Señor, porque usted es un hombre justo. Seamos justos. ¿Y cuál es la justicia? A Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Y cuando hablamos de a Dios lo que es de Dios, significa mi tiempo para Dios. Significa amar al hermano como si fuera Cristo. Considerar al otro mejor que yo. Orar por la conversión de las otras personas. Claro, primero debo convertirme yo. Primero debo ser bueno yo. Primero debo ser amable yo. Primero debo ser justo yo. Es lo primero que tenemos que hacer.
Porque el Señor, como decía el Salmo, no está lejos de sus fieles. No, el Señor está cerca, el Señor está a nuestro lado y recuerde, Dios nunca se va a meter en su vida si usted no le da la oportunidad. Por eso dice el libro del Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz, abre, entraré y cenaremos juntos. ¿Por qué? Porque Dios nunca se va a meter en tu vida si usted no le abre el corazón. Por eso decimos, ven Señor Jesús. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor te da la propuesta, pero no te obliga. Así como la Virgen María, Dios le hizo la propuesta de que ella fuera la madre del Salvador, del Redentor, del Hijo de Dios. Y ella que dijo, aquí estoy, Señor, hágase en mí según tu palabra. Que ojalá en nuestra vida se pueda hacer siempre la palabra de Dios, se pueda realizar siempre la voluntad de Dios, que en nuestra vida ustedes y yo podamos hacer siempre lo que Dios quiere, no lo que yo quiero, lo que Dios desea, lo que el Señor anhela. Y recuerden, según el libro de la sabiduría, los malvados terminaron matando al justo, pero Dios no solamente lo dejó en la muerte, sino que lo resucitó, lo llevó al cielo. Y así como el Señor resucitó, el Padre resucitó al Hijo, y como el Hijo resucitó, nuestra fe cobra sentido, resucitaremos también con Él. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, llegar al cielo, alcanzar la vida eterna. Que ustedes y yo cada día podamos ser buenos y mejores cristianos. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hijos, elevemos al Señor nuestras peticiones. Pidamos por la Iglesia Universal, por el Papa Francisco, para que el Señor le siga iluminando en guiar a la Iglesia, que el Señor le conceda sabiduría, pero también le conceda salud corporal y espiritual. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la paz, por la justicia y por la prosperidad de nuestro país. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por aquellas personas que piden que hagamos una oración por ellos, especialmente los enfermos, los que están atravesando momentos difíciles. Para que Dios le conceda la sanación corporal y espiritual, roguemos al Señor. Oremos al Señor por los matrimonios que están en crisis, por aquellos que están pensando en abandonar sus hogares, para que Dios les haga volver a ese primer amor que un día les llevó a unirse. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas. Atiende confiadamente las que quedan en lo profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, vamos a colocar la ofrenda del pan y del vino. Y en esta ofrenda coloquemos nuestra vida, nuestras familias, lo que somos y lo que tenemos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que el poder de este sacrificio nos purifique para llegar bien dispuestos a las fiestas pascuales, que son el origen de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias
al Señor nuestro Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrena nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro obispo Jesús y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares y amigos difuntos. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la hermosa oración que el Señor nos ha enseñado. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos al que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dice a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, que son muchos, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijo de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de su sangre, Cristo nos ha obtenido la redención y el perdón de los pecados. En esto se manifiesta la riqueza de su gracia. Oremos. Concédenos, Señor, que así como pasamos de lo antiguo a lo nuevo, así, renunciando al pecado, quedemos renovados con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hijos, antes de dar la bendición final, no olviden suscribirse en nuestro canal. Los que por primera vez se acercan a escuchar la celebración de la Eucaristía, les invitamos a suscribirse, pero también les invitamos para que compartan esta celebración, para que envíen el mensaje, el like, y pueda llegar a muchas personas, que puedan copiar ustedes el link de esta transmisión y puedan enviarlo a sus hogares, a sus familias, a sus amigos, a sus conocidos, a los grupos de WhatsApp, para que llegue a muchas personas el mensaje de la palabra
del Señor. Si alguna persona desea colocarse en contacto conmigo, aquí está mi número de WhatsApp, más 58 426 170 2150. Pueden enviarme un mensajito y que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por su apoyo. Gracias siempre por brindarnos esa ayuda necesaria espiritualmente a través de la oración, pero también aquellos que la hacen de una manera, digamos, que dan su aporte, su ayuda. Dios le bendiga, Dios le multiplique. Gracias por apoyarnos, sobre todo en el trabajo de la remodelación de nuestro templo parroquial que estamos realizando y que poco a poco vamos a ir transmitiendo para que ustedes lo vayan viendo. Nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, saludemos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Dios les bendiga. Les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname